Si usted me acompaña a Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, vi el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía. Es un tópico importantísimo para iniciar en esta mañana la lección. Cielos nuevos y tierra nueva. Y tenemos algunos amigos que dicen que no, que esta tierra será renovada y que Jesucristo reinará acá. Y a eso se quiere decir con cielos nuevos y tierra nueva. Ciertamente Isaías nos hablaba sobre esta misma idea. Usted puede ir rápidamente a Isaías capítulo 65, versículo 17. Dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Él creará nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Así que esto que usted y yo conocemos, según lo que decía en Isaías, el Señor hablando sobre aquel momento cúspide de la promesa grandiosa que el cristiano espera, aún en Isaías nos decía el Señor, vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero no solo ahí, hermanos, sino que en la segunda carta de Pedro es muy claro y específico para aquellos que no han creído plenamente esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice en adelante, puesto que todas las cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando, apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros que esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así que el mensaje del Señor tiene una singularidad interesante y se basa sobre este pináculo, la promesa que más espera todo creyente y seguidor de Jesucristo: cielos nuevos y tierra nueva. Es aquí donde la doctrina del creyente llega a su cúspide. Algo que usted y yo no hemos visto, algo que usted y yo no hemos entendido, algo que usted y yo anhelamos y esperamos. Y el Señor ha sido claro con esto. El Señor dijo a Éfeso, tienes grandes obras, pero te falta amor. El Señor dijo a Esmirna, aunque eres pobre físicamente, eres rico espiritualmente. El Señor dijo a Pérgamo, retienes mi palabra, pero tienes amistades que son falsos maestros. El Señor ha dicho a Tiatira, has crecido en obras, pero hay fornicación espiritual. El Señor ha dicho a Sardis, crees estar vivo, pero estás muerto. El Señor ha dicho a Filadelfia, retienes mi palabra, por esto te amo. Y le ha dicho a la Odisea, dices ser rico, pero eres pobre. Y ha sido en síntesis el mensaje que ha transmitido el Señor a todas estas iglesias que visitaría este mensaje. Y a todas, en sí, el Señor ha dado una promesa final. Usted y yo hemos podido ver pinceladas, pequeños destellos del Señor al final de cada uno de estos sermones y al final de cada uno de los textos citados, leídos desde este púlpito semana a semana. Pero déjenme decirles, hoy vamos a hablar más sobre ese premio. Hoy vamos a analizar y a ver el resultado de toda la reprimenda, de toda la visión y el conocimiento que el Señor transmitió a Juan a través de la visión que está en Apocalipsis para animar a toda su iglesia. Si usted quiere entender cuál es el título de Apocalipsis, el título es Victoria en Cristo. Acompáñenme entonces en el capítulo 21, versículo 1 en adelante, donde estaremos nosotros basados y entendiendo todo lo que lleva esta gran idea. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo del Dios con los hombres, y él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará en ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La primera introducción que nos hace Juan es decirnos: yo lo vi. ¿Pero qué vio Juan? Porque hay que entender que el libro de Apocalipsis, mis queridos hermanos y amigos, es un libro de índole interpretativo. Usted no puede tomar nada de esto literal. Usted no puede decir: es que entonces, ¿qué es esto? Porque si todo lo que leímos de Isaías y todo lo que acabamos de leer de Pedro, nos dice que las cosas viejas serán quemadas, destruidas, serán fundidas, y no tendremos más memoria de ellas, quiere decir que las nuevas ni siquiera son semejantes. Así que cuando Juan dice cielos nuevos, usted y yo no entendemos qué es eso. Cuando Juan dice tierra nueva, usted y yo no entendemos qué es eso. Y ahí no habrá mar, no entendemos qué es eso. Porque este lugar, mis queridos hermanos, de manera introductoria, el Señor nos deja entender algo que sí podemos comprender y que es difícil para nuestra mente humana porque está fuera de nuestro entendimiento. Pero es un lugar que no se parece a esto que usted y yo estamos viviendo. Aquí usted y yo salimos y si llueve nos mojamos y nos enfermamos. Aquí usted y yo salimos y si está haciendo mucho sol, nos da insolación. Nos quemamos tanto la cabeza, nos da insolación, calor. Aquí usted y yo sufrimos cuando no tenemos que comer. Aquí usted y yo, cuando alguien se nos muere, lloramos, nos dolemos. Aquí usted y yo experimentamos muchos sentires buenos, pero también sentires difíciles de comprender, dolorosos, impactan nuestro diario vivir. Pero la introducción de este lugar dice que ahí no hay nada de esto malo y terrorífico para nosotros. Dice que ahí, ¿qué es? Todo es diferente. Y desde ese punto usted y yo estamos en una complicación grandísima. Imagínese qué es pasar un día en el que usted todo le haya salido bien, todo sea bueno, todo el día sea feliz. En nuestra condición humana no podemos reírnos todo el día. Si estuviéramos riéndonos todo el día tendríamos un problema. Porque lamentablemente tenemos un sufrimiento constante y una problemática en nuestro diario vivir. Pero el Señor dice que eso es posible. No en esta tierra. Es posible allá en su gloria. Y eso hace traer a nuestra mente un pensamiento magnífico. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Y queremos imaginarlo. Y por más que usted y yo pongamos un adornato de luz amarilla con un fondo dorado en paredes de oro y toda esta imaginación corra por nuestras mentes, ni aún así está cerca. Porque Juan utilizó elementos humanos para describir cosas divinas. Cuando la palabra del Señor dice que Dios nos ve, no quiere decir que tiene ojos. Cuando la palabra del Señor dice que Dios nos habla, no quiere decir que tiene boca. Cuando la palabra del Señor dice que piensa, no quiere decir que tiene cerebro como usted y como yo. Porque Dios es algo totalmente distinto a nuestra comprensión. Somos limitados, hermanos. Y si usted y yo queremos hoy realmente entender qué es este premio, deslíguese de cualquier concepto humano. Es imposible, ¿verdad? Entonces, por eso Juan nos describió como un humano, para que entendiéramos no cómo iba a ser, sino para que entendiéramos la majestuosidad de algo como esto. Ahora, el principio técnico de esta enseñanza no es ver algo futuro como lo que ha de ser, sino el principio técnico de esta enseñanza es ver algo presente que es ante los ojos
de Dios para con nosotros. Y sé que esto puede sonar complicado, pero en trasfondo, mientras vayamos avanzando, les voy a dar un poco más a entender esto. El primer principio que nos demuestra esta enseñanza desde el capítulo 21, que vamos a llegar hasta el 22, hoy va a ser extenso, dice desde el versículo 5, la soberanía del Señor, la autoridad que tiene sobre su iglesia. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros e idólatras, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El principio grande y soberano de la muestra de Jesucristo, de nuestro Señor, en clara evidencia. Él ya se ha presentado, hermanos. Él se ha presentado al principio y dijo, el que tiene las 7 estrellas y el que está en medio de los candelabros de oro, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. ¿Se acuerdan de eso? El primero y el último, el que estuvo muerto y vivo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. El que tiene la espada aguda de 2 filos, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. El que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido. 2:18. El que tiene los 7 espíritus de Dios, 3, versículo 1. El santo verdadero, el que tiene la llave de David, 3, versículo 7. El amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, 3:14 de Apocalipsis. El Señor se ha descrito desde el principio cuando dio el mensaje a las iglesias y ahora se vuelve a describir. Y usa ampliamente todas estas figuras y connota una nueva idea y dice, yo soy el que hago nuevas todas las cosas. Nuevas todas las cosas. ¿Usted cree que es difícil para el Señor hacer algo nuevo? Hermanos, espero que no. A usted y a mí nos es difícil hacer algo nuevo, pero lo creamos como un ser humano. Pero el Señor tiene el poder de crear sin materia prima. Él crea el mundo, la existencia se sustenta en su palabra. No, dice en Génesis capítulo 1, versículo 3, y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y consecuentemente cada uno de los días de la creación, los 6 días de la creación, el Señor dijo, y fue hecho. Nuevas todas las cosas, hermanos. Y cuando usted y yo vemos estos principios, vemos algo hermoso, algo increíble que está en el Señor para nosotros. Hay un memorial acá, hermanos, importante. Antes, cuando usted va al capítulo 20, el versículo 11 al 15, habla sobre el juicio de las naciones. Y el Señor dice que va a pasar, dice que Satanás, el Hades, la muerte, todos serán arrojados al infierno. Pero el Señor solo dice, recuerden esto, que ahí es la muerte, ¿qué? La muerte segunda. Si el infierno es la muerte segunda, entonces, ¿cuál es la vida segunda? El cielo con el Señor. Por eso Él dice, y yo seré su Dios, y ellos serán, ¿qué? Mis hijos, mi pueblo, mi nación. La idea del Señor Jesucristo es transmitirnos a nosotros un profundo interés por las cosas que han de venir, mis queridos hermanos. Entonces Él da una presentación de Él mismo donde no solo se coloca con la grandeza y la divinidad que Él tiene ante su iglesia. Ahora, ¿quién está gozando vida nueva hoy en día?
¿No fuimos aquellos que fuimos a través de las aguas del bautismo los que nacimos de nuevo? ¿Y por qué dice que los que mueren en Cristo no mueren, sino duermen? Entonces, ¿cuándo es que nace nuestra nueva vida? Y muchos esperan que la nueva vida sea cuando estemos allá en la gloria con el Señor, pero ¿no es la nueva vida el día que nacimos de las aguas del bautismo? Y no es en ese día donde el Señor nos selló con el Espíritu y nos ha dicho que somos sus hijos. No es ese día en el que fuimos acreedores de sus promesas. No es ese día en que nuestros pecados fueron lavados y acreedores de la sangre del Cordero. Entonces, ¿hemos de esperar un día futuro, el día del juicio final, para gozar de ser el pueblo de Dios? Mis queridos hermanos y amigos, yo les digo que desde hoy, ya somos su nación. Desde hoy ya tenemos una vida nueva. Desde hoy ya nosotros estamos predispuestos, como dice la Escritura, a estar en aquella santación. Y la palabra del Señor continúa, vea usted, brincaré algunos segmentos, pero para ir propiamente a algunos detalles, versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte, dice Juan, grande y alto, me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y teniendo la gloria de Dios y un fulgor, era semejante al de una piedra preciosa misma, como piedra de jaspe, diafana, como de cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Y al oriente 3 puertas, y al norte 3 puertas, y al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. El que habla conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en un cuadro y su longitud es igual a la anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud de altura y la anchura de ella son igual. Y midió sus muros, 144 codos en medio de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cielos del muro de la ciudad, los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo era zafiro, el tercero era ágata, el cuarto era esmeralda, el quinto onís, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas eran una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Hay algo aquí increíble de poder entender, hermanos. Vamos de atrás para adelante. Primero, ¿cómo el oro es cristalino? El oro es amarillo. ¿Ah? Todo ese montón de piedras y todo ese montón de medidas que están aquí, ¿qué me dicen? Son simbologías numéricas, hermano. 12. ¿Ah? Después habla de otros 12 antiguos para hablar de la enseñanza mosaica, 12 modernos y nuevos para hablar de la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de Cristo. ¿No es eso lo mismo cuando se vio la visión de los 144,000? Porque recuerden que 144,000 es la suma de 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000. 12 veces 12,000. Para hablar de una concordancia de la plenitud de la antigüedad. Y las medidas también concuerdan con esos detalles. Así que no corramos el riesgo. Algunos han querido llegar, hermanos, y han querido medir esto, ¿saben?
Y han tratado de lograr llegar y decir la amplitud de estas cosas. Y yo les traigo esos datos. El área, según lo que dice aquí de esto, sería 8.4 veces todo el estado de Texas. Eso sería más grande que Australia o Europa, hermanos. En área. Pero la altura, eso data para 15,000 niveles. Son 33,000 millones de millas cuadradas. O sea, eso es más que lo que está en el globo terráqueo. Así que ni siquiera usted piense que eso son medidas exactas. Son solo conceptos espirituales. Cuando usted ve esto, es interesante. Las piedras. El jaspe generalmente se piensa que es el diamante. El zafiro, una piedra que se llama lapisoluli, que es hoy en día algo que ya no se encuentra casi. El ágata, el silicio verde, la esmeralda, lo mismo que nuestra joya moderna. El onice, blanco, que rompía con capas rojizas y de color marrón. La cornalina o sardio, que es una piedra que proviene de Sardis, muy interesante, que era muy apreciada, también llamada cornalina, y que parecía rojo como la sangre. Crisólito, su nombre hebreo significa piedra de Tarsis y descrita por Plinio como la brillante con un resplandor dorado. Berilio, una variedad de esmeralda verde. Topacio, esta es una piedra de color dorado verdoso. Crisoprasa, es el equivalente, a la piedra que se llama para nosotros agua marina. Jacinto es el zafiro moderno. Amatista, la misma amatista que conocemos hoy en día. Son un montón de descripciones que si usted y yo tratamos de verlas, no tienen un sentido. El sentido está aquí, hermanos. El sentido es entender que las medidas de esta gran santa ciudad que habla Juan son las medidas perfectas y exactas que albergan a todos aquellos que han creído en él. No son medidas de un edificio, hermanos. No son medidas de un edificio, son medidas de un pueblo. Su pueblo. Son medidas de aquellos que han creído. Y que como aquel anuncio que se le dio al rey de Babilonia, Mené, Mené, Tekel, Tuparsin, ha sido medido, ha sido pesado, ha sido valorado y ha sido, ¿qué? Hallado peso falso. Pero estas son medidas de peso genuino y verdadero. De aquellos que han sido fieles, de aquellos hermanos que han creído a la verdad. Estas medidas no describen una pieza donde usted cree simplemente que es, describen a una nación. Y a cada una de estas personas de esta nación, sus cimientos, las bases, o sea, lo que han creído, se les ha nombrado como perlas preciosas, se les ha nombrado como piedras de alto valor, se les ha nombrado como materiales de un precio increíble. ¿Saben por qué Juan utiliza toda esta remembranza de estos tipos de materiales? No para decirnos exactamente un color, sino para decirnos un valor, hermanos. El valor que tiene el pueblo de Dios delante de su presencia. ¿Nunca se ha puesto a pensar, para Dios usted es como un diamante? ¿Nunca se ha puesto a pensar que para Dios usted es como un rubí, como una esmeralda? ¿Nunca se ha puesto a pensar que para Dios usted es como una perla? ¿Nunca ha razonado que lo que hay en su mente, bajo la obra del Espíritu de Dios, le hace delante de Dios más valioso que lo que usted y yo consideramos una piedra preciosa? La palabra del Señor continúa, ve el versículo 22. Y no vi en ella templo,
Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, mentira, sino solamente lo que está inscrito en el libro del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como el cristal de la salida del trono del Cordero. Pero no era que ahí no iba a haber mar. ¿Y de dónde salió este río? Hermanos, es muy interesante cuando usted viene a la luz del Apocalipsis y comienza realmente a sacar las cosas dentro del entorno espiritual y la interpretación de ellas mismas. Un ángel ya había explicado que la alusión de Apocalipsis, ahí mismo, cuando se lo dijo a Juan, yo te explicaré qué es esto de la mujer y lo del mar, dónde ella salió. Dice, el mar representa ¿qué? Naciones. Eso es lo que representaba el mar. La explicación está ya en Apocalipsis capítulo 17. Usted puede leer todo para que se cultive y encuentre lo que yo le digo. Pero lo que más me gusta de aquí es, hermanos, de que primero el Señor ha dado una intervención y le ha dicho a Juan, este soy yo delante de mi iglesia. Este es mi mensaje, este soy yo delante de mi iglesia. Esto es lo que representa, si quieren entenderlo físicamente, mi iglesia ante mis ojos. Y esto es la condición en la que se encontrará mi iglesia delante mío. La alusión del templo, hermanos, es una alusión buenísima, increíblemente necesaria en este contexto o detalle de cosas que están pasando. Si usted ve a través de todo el relato bíblico, un templo o un lugar de adoración ha representado la manifestación donde el hombre se encuentra con Dios. ¿Saben? Usted ve que en la primera instancia fueron ¿qué? Montes o altares de piedra donde el hombre se encontraba con Dios. Después de esto fue el tabernáculo donde el hombre iba y encontraba a Dios. Después fue el templo, que el tabernáculo ya tuvo una estructura física y el templo era el lugar donde el hombre iba y encontraba a Dios. Ahora ya no hay templo tampoco, hermanos. Dice, no había templo, es que ya no hay templo. Porque la Biblia nos enseña claramente una idea colosal sobre esto. Y solo existe y hay un templo para Dios. ¿No lo dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 6 del versículo 16 al 17? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿No estaba hablando el Señor de que no había inmundicia delante de su ciudad? Aquí hay dos ideas importantes. ¿Cuál es el templo de Dios? Porque dice que en esta santa ciudad no hay templo. Dice, y Dios mismo será su templo. ¿Por qué Dios mismo? Porque el templo es la representación donde mora y habita Dios, hermano. Donde el hombre se encuentra con Dios. Y hoy en día, ¿dónde el hombre se encuentra con Dios? Si no es solamente en su iglesia. Este es el templo de Dios. Y no hay necesidad de una estructura física, porque la estructura que Dios ha levantado somos nosotros. ¿Dónde el hombre debe venir a adorar? ¿Dónde el hombre debe venir a escuchar la verdad? ¿Dónde el hombre debe venir a dar? ¿Dónde el hombre debe venir a exaltar? Su iglesia. Su iglesia. Nosotros no necesitamos un templo físico porque Dios vive en nosotros.
Si usted no se ha dado cuenta de esto, mi querido hermano o amigo, yo quiero que usted ponga muy claramente esta idea. Porque el Señor dice que en su templo no debe, ni deberá, ni existirá cosa inmunda. Cosa inmunda. Y por eso Pablo decía, aléjense del mundo. Ustedes están ahí, pero ¿qué comunión tiene el templo de Dios con la inmundicia de los ídolos? Y aunque nosotros ya no tenemos la idolatría que había en el tiempo de antes, hay idolatría el tiempo de hoy. Hay muchos agentes o factores que le podemos llamar falsos dioses que atrapan nuestra mente, que doblegan nuestra vida a su adoración. Claro que sí, claro que sí. Pero dice el Señor que allá en ese momento, ese día, esa circunstancia, ese instante, ya no habrá cosa inmunda. Así que usted y yo podemos sentirnos muy felices de ser parte del pueblo de Dios y decir, yo soy parte del pueblo de Dios y ando lleno de inmundicia. ¿Seré entonces parte realmente del templo del Señor? ¿Soy parte con Él? ¿O solamente me estoy engañando a mí mismo? El Señor es claro en esto. Él es santo y así como Él es santo, nosotros debemos de ser santos. Y no hay comunión en el Señor con el pecado. Porque ¿dónde estarán entonces los que estén en pecado? En el lago, en el infierno, en el lago de fuego. Yo no puedo decirle que eso es literalmente un lago en llamas. Yo le puedo decir que esa es la descripción celestial que me da para entender que es un lugar de sufrimiento, pero no sé cómo es. Yo le puedo decir la grandeza del mensaje, de lo que ha de dar todos aquellos fieles y constantes delante del Señor, pero no le puedo decir que tiene 4 paredes, literalmente, ni que le sale un rito que anda dando vuelta. Todo es una figura, mis queridos hermanos, para magnificar. Si usted hoy, yo y usted, nos sentimos de algún modo cerca del Señor, si usted y yo hoy sentimos que podemos orarle y estamos delante de su presencia y no tenemos que esperar que pasen un poco de incienso una vez al año y esperar a ver que Dios nos perdone el pecado de una manera momentánea. Hoy usted y yo podemos ser acreedores, como dice el libro de Hebreos. Acerquémonos con confianza ante el trono de gracia. ¿Cómo? A través de la oración. Y ese día será cara a cara. Hoy usted habla creyendo que Él te escucha. Pero ese día tú hablarás y Él te responderá. Y ese día todas las preguntas que usted ha traído, hermano, y que usted dice, ¿cómo? Y aquí, usted ni siquiera las va a hacer. Yo estoy seguro que usted ante la presencia divina del Señor, usted nada más va a decir, gracias. Porque antes de pensar en cuál era su pregunta, usted estará pensando y viendo el hueco en las manos de Jesús. Usted estará viendo traspasado su costado. Usted estará viendo la gloria inmensa ante el trono de la gracia de Dios. Y toda consulta, toda pregunta será cualquier cosa. Decía Pablo, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. Y me brinco lo de si en el cuerpo o no en el cuerpo. Que le fue mostrado cosas que no pueden ser expresadas, inefables, que no pueden ser expresadas al hombre. Dice Pablo, ni yo con mi conocimiento, ni yo con mis habilidades, soy capaz de explicar lo que vi. Los autores del Antiguo Testamento que vieron la presencia de Dios, lo único que sintieron fue terror, miedo, porque decían, soy pecador. Esto es demasiado grande para mí. Cuando el Señor se acercó al monte, el pueblo le decía a Moisés, ve tú, porque sentimos que nos morimos. Pero ese día, mis queridos hermanos, usted y yo no sentiremos miedo. No sentiremos miedo porque el Señor nos habrá glorificado, como dice allá antes en las licencias. Habremos sido transfigurados delante de su presencia. Ya no habrá ninguna causa de pecado en nosotros. Por eso dice que ahí en ese lugar no hay nada de inmundicia. Y eso ya requiere otro sermón.
Capítulo 22, versículo 2 en adelante dice: y en medio de la calle de la ciudad, y a un lado y al otro del río, estaba un árbol de la vida. Estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Y subiremos y le serviremos. Y y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Es una idea constante, mis queridos hermanos, una idea clara y específica sobre esto. Esto está ligado a lo que continúa. Vea usted lo que dice el versículo 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Suceder pronto. Pero entonces no estábamos pensando que esto era una visión de lo que nos tocaría ya al final. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo lo que es ya. Usted y yo no estamos viendo esas medias. Usted y yo no estamos viendo esas peras preciosas. Usted y yo no estamos entendiendo. Usted quería llegar allá el día y agarrar del árbol de la vida, pero está equivocado. ¿Qué dice el Señor Jesucristo sobre el árbol de la vida? ¿Qué dice que dónde es que está la vida? El fruto precioso que todos quieren. No es lo que promulgó en su palabra y les dijo Jesús: yo soy la resurrección, la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quiere el árbol del fruto de la vida? Ahí lo tiene, Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús es el fruto de la vida. ¿Quiere usted beber de ese río de agua, de manantial de vida que dice que salía del trono de Dios? No, dice el Señor Jesucristo, y respondió y le dijo a aquella mujer que estaba en el pozo, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero si bebiera de la que yo le daré, nunca más tendrá sed. No dijo en el día de la fiesta, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y se alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga en pos de mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 37 al 38. ¿De dónde? El manantial de agua que esperamos es el que ya tenemos. Su palabra. ¿De dónde? El fruto de la vida que queremos es el que ya tenemos. La vida en Cristo. Hermanos, no esperen que en esta visión usted esté anhelando algo que va a suceder. Espera, entienda mejor hoy. Es algo que ya está sucediendo. Así es como Dios ve su iglesia en la connotación espiritual. Usted y yo nos vemos, hermanos, de colores, de formas, de tamaños, de grosores distintos. Eso no es lo que ve Dios. ¿No le dijo eso el Señor a Samuel? Fíjense en lo que ve el hombre. Yo no veo eso. Dios tiene ojos, sí, pero no para ver qué tan bonitos o feas somos. Para ver quiénes somos por dentro. Porque Dios ve el corazón. Hoy, hermanos, yo quiero que usted entienda que el mensaje de Apocalipsis claramente no nos habla de una cosa que habría de llegar a ser un día. Nos habla de algo que es ya, que será perfeccionada en los cielos. Todo es un destello que nos dice lo que somos hoy. Usted no tiene que esperarse para ver los cimientos de jaspe, de diamante allá en los cielos. No, hoy están esos cimientos puestos, porque cada una de las palabras que nos deja la Biblia es como una perla preciosa, hermanos. Es rico en valor. Usted no tiene que esperar a beber del agua de la vida, porque ya tiene el agua de la vida. Usted no tiene que esperar a ir a comer del fruto de la vida, porque ya tiene el fruto de la vida. Usted no tiene que esperar a ver la gloria de Dios, porque ya está en nosotros la gloria de Dios. Hoy es tu iglesia y está predestinada a llegar a ese gran día y ese momento. Porque dice Juan: y yo vi que descendía la nueva Jerusalén. ¿No somos nosotros la nueva Jerusalén?
¿Y acaso vamos a descender para quedarnos abajo? No es que vamos para arriba. Juan nos está hablando de lo que es la iglesia del Señor hoy para Él. Eso es lo que hay en estima. El mensaje de Apocalipsis nos muestra que el Señor tiene poder. El mensaje de la iglesia en Apocalipsis nos muestra que el Señor tiene la victoria. Y el mensaje en Apocalipsis nos muestra que los que seamos fieles viviremos juntamente con Él. Hay más, sí falta, hermanos. Hay más. Pero yo quiero decirle a usted algo hoy. Quiero que piense y reflexione en esto. Un hermano una vez dijo esto hace muchos años y me hizo pensar seriamente sobre este punto. Y a veces nos vemos aquí, hermanos, y no nos soportamos. A veces usted ve al hermano y es que me cae mal, me cae gordo, yo no lo saludo. Mira que yo quiero esto, soy así, punto, no voy a cambiar. A veces yo, no, ¿por qué le voy a hablar? Que me hable él primero. A ver, yo, no, él me hizo daño, él es el malo. A veces llevamos raíces de amargura, llevamos rencor, llevamos tristeza, llevamos... Y ¿saben qué? Yo le digo una cosa, si no nos soportamos vernos aquí hoy en esta tierra, ¿para qué vamos a ir al cielo entonces? ¿Para qué? Si usted no quiere ver hoy a su hermano acá, si usted no quiere amar hoy a su hermano acá, si usted no quiere hablar hoy de Cristo acá, si usted no quiere glorificar a Cristo aquí hoy, ¿para qué va a ir al cielo? Va a ser aburridísimo para usted. Mejor váyase para el infierno. Algunos dicen que ahí va a haber un fiestón. Suerte con eso. Porque hoy es el día de salvación, hoy es el día de misericordia, hoy es el día en que su iglesia se regocija y honra a Dios desde esta tierra, porque somos su nación. No tenemos que esperar a estar allá para ser su nación. Hoy somos su nación. Demuéstrenlo. Demostrémoslo, porque el mensaje de Apocalipsis finaliza y dice esto en el versículo 18 al final: y mejor despedida para nosotros no puede haber que sus propias palabras. Yo testifico, y todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el que tiene el testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, dice Juan. Que Dios los bendiga. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti